¿Otro vídeo en Jerusalén? Sí, otro vídeo en Jerusalén. Pero este vídeo es un vídeo diferente, es un vídeo especial, porque vamos a hablar de la historia de Jerusalén, pero a través de piedras ocultas, incrustadas en la arquitectura de la ciudad. Ok, la primera piedra que nos topamos al entrar a Jerusalén directamente por una de sus puertas principales, que es la puerta de Jafo, es esa piedra que se puede ver ahí, 1, 2, 3, 4, en la quinta fila. Podemos ver una piedra en donde no se aprecia muy bien la inscripción, pero hay algo que sí se aprecia muy bien, y es esa X que podemos ver ahí grabada en la piedra. Esa X, en números romanos, significa 10, y por tanto, esa piedra pertenecía hace 2000 años a la legión número 10, la legión Fratensis, del ejército romano. ¿Qué significa y por qué hay una piedra con la inscripción de una de las unidades, de una de las legiones del ejército romano en las actuales murallas de Jerusalén, que son del siglo XVI? La respuesta es muy sencilla, y es que el sultán Suleimán el Magnífico, en el siglo XVI, cuando construye las actuales murallas de Jerusalén, lo que hace es utilizar piedras que ya existían y les da un segundo uso. Esa piedra se encontraba en Jerusalén, probablemente en algún edificio destruido, y lo que hacen los constructores de la muralla es darle un segundo uso, reutilizarla. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué en Jerusalén, en el siglo XVI, había una piedra con el logo, con el símbolo de la 10ª legión? Hace 2000 años, en el año 70, tiene lugar la gran rebelión del pueblo judío en contra de Roma, y el pueblo judío pierde. Y como consecuencia, Roma destruye Jerusalén y destruye también el templo de Jerusalén. Posteriormente, desde el año 70 al año 132, se establece en Jerusalén un campamento de la 10ª legión para prevenir futuras rebeliones, y durante esas décadas se dedican a destruir lo que queda de Jerusalén. Esa piedra era probablemente una piedra que se encontraba en el cuartel de la 10ª legión, que operó aquí entre el año 70 y el año 132, es decir, entre la gran rebelión del pueblo judío en contra de Roma y la rebelión de Bar Kokhba. Con el paso del tiempo, esa piedra pasó de edificio en edificio, quedó quizás en escombros, hasta que llegaron los obreros de Suleimán el Magnífico y en el siglo XVI la reutilizaron y la incrustaron en las actuales murallas de Jerusalén. Y por tanto, en el siglo XXI, en murallas del siglo XVI, tenemos un mensaje del siglo I, de la 10ª legión del Imperio Romano. Bueno, como pueden ver, está volviendo la vida a Jerusalén. Poco a poco están empezando a regresar los turistas. Durante los últimos meses estas calles estaban vacías y ahora ya no tanto. Ya estamos empezando a escuchar gente hablando en todos los idiomas, principalmente en inglés, pero vuelve el turismo. En el interior de la iglesia del Santo Sepulcro, en dirección a la capilla de Santa Elena, el lugar donde, según la tradición, Elena encontró la cruz verdadera de Jesús, encontramos en la pared grafitis muy curiosos y también misteriosos. Si observamos bien, podemos ver marcas de cruces, un montón de cruces, todo cruces. Pero no solamente ahí, también del otro lado podemos ver una colección infinita de cruces grabadas directamente en la pared de la iglesia del Santo Sepulcro. Estas cruces no son simplemente cruces, son mensajes del pasado. Se cree que desde la época de las cruzadas, hace 900 o incluso 1000 años, los peregrinos que llegaban a Jerusalén de peregrinación para visitar los lugares sagrados, entre ellos el lugar donde Jesús fue crucificado y el lugar donde fue enterrado, el Santo Sepulcro, y ellos grabaron estas cruces. Es decir, son cruces que dejaron los peregrinos como una especie de marca personal en el lugar que para el cristianismo es el más sagrado. Antiguamente se creía que los propios peregrinos que visitaban la iglesia del Santo Sepulcro venían
y dejaban este grabado de la cruz en la piedra. Hoy en día, sin embargo, se cree que esto fue obra de un artista o de una serie de artistas de Jerusalén, que los peregrinos, cuando llegaban, les pagaban dinero para que en su nombre dejaran plasmada la cruz. ¿Y por qué se cree esto? Porque la gran mayoría de las cruces tienen el mismo estilo y es poco probable que cientos o incluso miles de personas hayan logrado hacer cruces tan parecidas, y por tanto se cree que aquí en Jerusalén había gente que se dedicaba a eso, se dedicaba a recibir a los peregrinos. Ellos les daban un donativo para que en su nombre o en nombre de quizás algún familiar o quizás por el bien de la recuperación de la salud de un familiar colocaran aquí la cruz. Estamos en las excavaciones del sur del Cótel, del Muro de los Lamentos. De hecho, estas piedras gigantescas que se ven aquí detrás de mí son restos del muro que antiguamente rodeaba la explanada del templo en la época del Segundo Templo, que fueron destruidas durante la Gran Rebelión por parte de los romanos. Sin embargo, todavía quedan algunas piedras que son originales. De hecho, el Muro de los Lamentos es parte de un muro que se encontraba hace 2000 años y es original. Y algo que cuesta mucho de ver, pero que ahora nos vamos a fijar y lo vamos a apreciar con bastante claridad, es una piedra que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta fila, un poquito antes de esa sección de piedras que están un poco sobresalidas, podemos ver una piedra con una inscripción en hebreo. ¿Qué es lo que dice esa piedra? En hebreo dice lo siguiente: Ureitem, vesas libchem, veatzmotechem kadeshe. Y lo veréis, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos como la hierba. Es un versículo de Isaías capítulo 66. No hay consenso hoy en día en el mundo académico sobre cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que un judío de Jerusalén nos mande ese mensaje desde el pasado y deje en esa piedra una inscripción en hebreo. Sin embargo, hay, dentro de las múltiples teorías, una que desde mi punto de vista es bastante plausible, y es que en el siglo IV después de Cristo, el emperador Juliano, que es conocido en la historiografía occidental como Juliano el Apóstata, porque se opone al cristianismo y quiere retornar al paganismo romano, él invita a judíos a Jerusalén e incluso promueve la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso anima a los judíos y les da esperanza. Y es por eso que en ese periodo de euforia, en donde muchos judíos ven posible la restauración de Jerusalén y el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que uno de esos judíos haya dejado esa marca, esa inscripción en la pared, en el muro occidental, porque es precisamente un versículo del libro de Isaías que habla de la futura restauración de Jerusalén y de la llegada de los tiempos mesiánicos. Fíjense cómo ha cambiado el nivel del suelo. En el periodo del Segundo Templo, el nivel del suelo es el que estamos pisando ahora mismo porque aquí hubo excavaciones arqueológicas. Pero con el paso de los siglos, el nivel del suelo subió y se cree que en el momento en el que el judío dejó esa inscripción en esa piedra, el nivel del suelo se encontraba ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de piedras más arriba. Y cuando llegaron los arqueólogos en los años 60 y 70 del siglo pasado y excavaron aquí, el nivel del suelo llegaba un poco más arriba. Como dije, las piedras que podemos ver aquí son piedras que cayeron del muro original que construyó Herodes hace ya más de 2000 años. Y esta piedra gigantesca que vemos aquí, se cree que se encontraba nada más y nada menos que en la esquina que podemos ver ahí arriba, porque tiene precisamente forma de esquina. Pero no solamente eso, sino que aquí hay un pequeño escalón como para que alguien se pare y mire hacia abajo. Y no solamente eso, sino que aquí, de este lado, es decir, del lado interior, hay una inscripción que dice en hebreo, Leveit Atkia Leachriz. ¿Qué quiere decir Leveit Atkia? Esta piedra pertenecía al departamento de Tkia. Tkia es el sonido que hacen las trompetas cuando son tocadas, en este caso, por un sacerdote, por un Cohen del templo de Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir? Esta piedra, que es
de antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Cuando Jerusalén se encontraba en su máximo esplendor, era la piedra en donde se subía un sacerdote en vísperas de Shabbat o de Yom Tov, tocaba la trompeta y así anunciaba ante todos los habitantes de Jerusalén que estaba a punto de entrar el Shabbat. De nuevo, una inscripción en hebreo de hace más de 2000 años, en este caso, que nos demuestra la conexión eterna entre el pueblo judío y su ciudad sagrada, Jerusalén. Seguimos en el recinto del antiguo templo de Jerusalén. De hecho, esta pared que podemos ver aquí detrás de mí es una de las 4 paredes que rodeaban la explanada del templo. En este caso, la que está orientada hacia el sur. Y podemos ver aquí 3 entradas bloqueadas, llamadas las puertas de Hulda, por donde antiguamente entraban los peregrinos judíos que llegaban a Jerusalén directamente al recinto del templo de Jerusalén. Y aquí también tenemos un mensaje del pasado. Cuesta mucho verlo, pero aquí podemos ver una inscripción en hebreo. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice lo siguiente: Bar Kalev Nun Nun, Bar Yosef Mutaraf. Bar Kalev Nun Nun, Bar Yosef Mutaraf. ¿Qué significa? Bar Kalev es hijo de Kalev, Nun Nun significa que en paz descanse en hebreo, Bar Yosef Nun Nun, que en paz descanse. Es decir, la persona que dejó aquí este grafiti es hijo de Kalev, que a su vez es hijo de Yosef, es decir, es hijo de Kalev y nieto de Yosef. Ambos fallecieron, ambos que su alma descanse en paz. No sabemos realmente cómo se llama esta persona, sabemos cómo se llama su papá y cómo se llamaba su abuelo. ¿Qué significa mutaraf? Significa que él fue liberado de alguna dolencia, de algún mal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí tenemos ante nosotros la inscripción de un peregrino judío que en algún momento de la Edad Media, no sabemos cuándo, entre los siglos VI y XV, vino a Jerusalén en recuerdo y en honor de la muerte de su padre y de su abuelo, por eso los dejó también a ellos grabados en la piedra, y además vino a dar las gracias por quizás haberse curado de alguna enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día, cuando nosotros vemos que existe la práctica, la tradición de traer papelitos con deseos o con bendiciones y dejarlos entre las grietas del Muro de los Lamentos, en realidad esa tradición es herencia de una tradición antiquísima en donde los judíos ya desde la Edad Media llegaban y dejaban sus inscripciones en la piedra o para honrar a algún difunto o para dar las gracias por haberse curado de una enfermedad. Y aquí podemos ver una muestra clara de ello. Miren, no es el tema del vídeo, pero ya que estamos, les quiero enseñar a distinguir una piedra en Jerusalén de hace 2000 años de una piedra que no tiene 2000 años. Por ejemplo, esas piedras pequeñitas que vemos ahí arriba son piedras posteriores a la destrucción del templo de Jerusalén. En cambio, esta piedra gigantesca, yo les aseguro que tiene 2000 años. ¿Cómo lo sé? Por el tipo de labrado. Fíjense que esta piedra tiene como un marco alrededor y el centro está un poco sobresalido. Esto tiene un nombre, hoy en día en la arqueología se llama labrado herodiano. Quiere decir del periodo de Herodes. Y de hecho, podemos ver cómo muchas de las piedras del antiguo muro construido por Herodes el Grande tienen el mismo labrado. También las piedras del Muro de los Lamentos, piedras de Jerusalén de hace 2000 años. No son inscripciones, pero también son mensajes del pasado. Miren, en el centro del barrio judío, de repente nos encontramos con esta columna, que pasa bastante desapercibida, pero es que además de la columna, que pasa ya de por sí bastante desapercibida, aquí arriba vemos una inscripción que pasa todavía más desapercibida, en donde vemos una V y 4 palitos. V y 4 palitos. ¿Esto qué significa? 5 más 4, es decir, 9 en números romanos. Sin embargo, seguramente algunos estará preguntando, pero Ariel, 9 no se escribe así. 9 se escribe 10 menos 1, es decir, palito
X. Sí, 9 se escribe así, pero hubo periodos durante la historia del Imperio Romano en los que 9 se escribía así, es decir, 5 más 4. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese 9 podría ser la inscripción de algo muy importante en la historia del pueblo judío. El arqueólogo que excavó aquí, en los años 60 y 70 del siglo pasado, Nachman Avigaad, excavó en este barrio y descubrió esta columna. Y además descubrió también ese capitel. Y él llegó a la siguiente conclusión, y es que en el periodo en el que Herodes reconstruye el templo de Jerusalén, lo amplía, lo agranda, en ese periodo 9 se escribía así. Y nosotros leemos además en Flavio Josefo, que es un historiador judeo-romano que nos detalla cómo era el templo de Herodes, que en el patio del templo de Jerusalén había un pórtico real con columnas gigantescas en donde Herodes recibía a las autoridades. Dice Nachman Avigaad que esta parte de la columna, que ahora podemos ver que es el capitel es la parte superior de la columna, era en realidad la sección número 9 de una columna gigantesca que se encontraba en el pórtico real en el patio del templo de Jerusalén. Si Nachman Avigaad tiene razón, significa que esa inscripción que acabamos de ver, ese 9 que aparece en la columna, sería una pista de un resto arqueológico único que nos recuerda y nos conecta directamente con el templo de Jerusalén. No se trata de una piedra que se encontraba en el recinto del templo, sino una piedra que se encontraba en el mismo templo de Jerusalén. Seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué esa columna está ahí? Después de la destrucción del templo de Jerusalén, el monte del templo quedó todo con escombros. Nadie volvió a reconstruir ahí, sobre todo después de la existencia de Aelia Capitolina, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo y el Imperio Bizantino tiene un interés teológico en mantener el monte del templo en ruinas, por aquel versículo que dice, no quedará de ti piedra sobre piedra. Eventualmente el Imperio Bizantino va a querer construir iglesias, y una de las iglesias que van a construir se llama la iglesia Nea, la nueva, y la van a construir aquí, en este mismo lugar. Y para construir la iglesia van a buscar piedras donde hay. ¿Y dónde hay piedras en el periodo bizantino que se pueden utilizar? En donde hay escombros, en el monte del templo. Y se cree que esa columna es utilizada por los bizantinos para construir una iglesia que con el paso del tiempo también va a ser destruida. Y por eso Nachman Avigaad, cuando excava aquí, la encuentra entre los escombros. Y ya que estoy aquí, al salir por esta puerta, podemos ver que aquí hay una inscripción antigua, Batei Mahaseh Leanim Be'ar Zion, que significa casas de acogida para los pobres del monte Sión. Tiene más de 150 años. Es una inscripción que se encontraba en la puerta de entrada al último barrio construido en el barrio judío de Jerusalén, construido principalmente para apoyar a los pobres judíos de Jerusalén y a darles una solución de vivienda. Había mucho hacinamiento en la ciudad vieja de Jerusalén y eran muy pobres, y Rothschild, un gran filántropo, decide ayudar a los judíos construyéndoles viviendas. Miren esta piedra, que es diferente a todas las demás. Esta piedra es mucho más grande que las piedras que hay alrededor y además tiene una inscripción de una cruz en el centro. ¿Qué es? Según una tradición de Jerusalén, esta piedra es muy antigua y tiene nada más y nada menos que 2000 años. La piedra. La inscripción es posterior, la inscripción es del periodo medieval, pero la piedra es muy antigua. Hoy en día esta piedra está combinada en una iglesia que se encuentra en el Monte Sión, que se llama la Iglesia de la Dormición de la Virgen. Pero antiguamente, según esta tradición de Jerusalén, esta piedra se encontraba en el lugar en donde se reunían los primeros discípulos de Jesús, es decir, 2000 años de historia. Se trata de esa sala en donde, según la tradición, tuvo lugar el descenso del Espíritu Santo en el episodio que conocemos hoy en día como el Pentecostés, y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, esa primera sinagoga judeocristiana del siglo I. Y esta piedra que acabamos de ver, que está incrustada en este monasterio de hace 100 años, bastante moderno, también sería una especie de eco del pasado, que nos demuestra
sea verdad la tradición o no, que los cristianos, así como los judíos, también han mantenido a lo largo de estos 2000 años de historia una conexión íntima con la ciudad de Jerusalén. Ya habíamos terminado de grabar este vídeo, nos estábamos yendo al estacionamiento donde dejamos el auto y de repente vimos otra piedra con otra inscripción, pero yo termino el vídeo, así que no voy a explicar lo que es esta piedra. Sin embargo, si se quedaron con ganas de aprender más, si quieren conocer más historia del pueblo judío, les recomiendo que adquieran mi curso Breve Historia del Pueblo Judío, cuyo link dejo en la descripción. ¿No explicaste porque no sabes qué es, cierto? Sí sé lo que es.